En el desayuno vi mi foto en la basura, y escuché a mi nieto decir, el álbum de fotos solo tiene gente que le cae bien a mamá. Me quedé callada. Al día siguiente por la tarde, mi abogado llevó los papeles para vender la casa. Me da gusto que estés aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás viendo. Así sabré qué tan lejos ha llegado. Me quedé ahí parada, como congelada, mirando la foto arrugada entre restos de café y cáscaras de huevo. Estaba rota de las orillas, pero aún se veía mi cara, sonriendo como hace 20 años, cuando todavía tenía el pelo castaño y no canas. Mis manos temblaban mientras la sacaba de la basura. Abue, ¿qué haces? Me sorprendió la voz de Noé, que tiene 7 años. Me limpié los dedos en el delantal rápido y metí la foto en mi bolsillo. Nada, corazón, solo estoy limpiando un poco, dije, tratando de sonreír. Noé me miró con su carita inocente, como pensando. El álbum solo tiene gente que le gusta a mamá, me dijo. Eso fue lo que le dijo a papá ayer, cuando estaba tirando cosas. Sentí como el corazón se me rompía otro poquito. Yo ya sospechaba desde hace tiempo que mi hija me estaba borrando poco a poco de los recuerdos de la familia, pero escucharlo así, tan claro, de boca de un niño, fue como un golpe. ¿De verdad dijo eso?, pregunté, tratando de que no se notara mi tristeza. Noé asintió muy serio. Dijo, hay personas que no merecen ser recordadas. Me agaché, lo abracé y le di un beso en la frente, oliendo ese perfume dulce de su champú, pensando si eso también me lo iban a quitar pronto. ¿Por qué no vas a jugar al patio mientras termino aquí? Cuando se fue, me apoyé en la barra de la cocina y cerré los ojos. Esta era mi cocina, en mi casa, la casa donde viví por 43 años. Aquí crecí a Ara. Me costó mucho conservar esta casa después de que murió su papá. Pero en los últimos 7 años, desde que Ara, su esposo Peter y sus hijos se vinieron a vivir, temporalmente, me he sentido más como una visita que estorba. Mamá, ¿otra vez usaste el último café? La voz de Ara me sacó de mis pensamientos. Entró a la cocina ya vestida para su trabajo de medio tiempo en una oficina de bienes raíces. Tiene 39 años y se parece mucho a mí a esa edad, pero no tiene nada del cariño que yo traté de enseñarle. Compré más ayer. Está en la alacena, le dije. Suspiró con ese tono que me da a entender que todo lo hago mal. Ya te dije 1000 veces que lo deje sobre la barra donde lo vea, me regañó. Perdón, se me olvidó, le respondí. La verdad es que lo había puesto ahí a propósito, donde siempre se había guardado durante décadas. Esas pequeñas cosas eran lo único que me quedaban para sentir que todavía era mi casa. Revisó la alacena y desordenó los estantes que yo había acomodado esa mañana. Peter y yo tenemos amigos esta noche. Necesitamos que cuides a los niños arriba. No es una pregunta, es una orden. De hecho, tengo planes esta noche, le dije, sorprendida de haberlo dicho. Ahara se volteó, con la lata de café en la mano y una ceja levantada. ¿Planes? ¿Qué planes podrías tener tú? Su tono burlón, como diciendo que mi vida ya no importa, me encendió algo por dentro. Voy a ver a Stanley Cooper, dije, mencionando al abogado de mi esposo fallecido, sabiendo que eso la haría reaccionar. Frunció el ceño. ¿Para qué? Solo hay unos papeles que necesito revisar, contesté sin dar detalles. La verdad es que esa misma mañana hice la cita, después de semanas de pensarlo. 7 años siendo tratada como una sirvienta. En mi propia casa. 7 años viendo cómo Peter vivía como si nada, sin poner un peso y sin mostrar respeto bajo mi techo. 7 años en los que poco a poco me fueron haciendo a un lado, como si ya no contara. Ellos se adueñaron de cada cuarto, de cada decisión, de cada conversación. Encontrar mi foto en la basura fue lo que me hizo abrir los ojos. Está bien, dije, voy a llamar a la señora Winters, la vecina. Ahara bufó, claramente molesta, pero no tanto como para discutir. Esa noche, mientras Ara y Peter recibían a sus amigos abajo y llenaban la casa con su música y risas, yo estaba sentada en la oficina de Stanley Cooper, hablando de opciones que nunca pensé considerar. ¿Estás completamente segura de esto?, me preguntó Stanley, mirándome por encima de sus lentes con esa mirada amable de siempre. Asentí, con el corazón apachurrado, pero más firme que nunca. Ya es hora, Stanley. Llevan 7 años viviendo aquí, temporalmente. No ayudan con la hipoteca, no pagan los recibos, se han adueñado de todo, menos de mi cuartito. Entonces saqué la foto arrugada del bolsillo. Mi propia hija, me está borrando, y todavía estoy viva. Stanley suspiró y se recargó en su silla. No va a ser fácil, va a haber problemas.
Lo sé, susurré, pensando en Noah y en Lily, su hermanita. Mis nietos fueron lo único que me hizo aguantar tanto. Pero ya no puedo seguir así, tengo 68 años, solo quiero paz lo que me queda de vida. Al día siguiente por la tarde, Stanley trajo los papeles como me prometió. No eran para sacarlos a la fuerza, no pude ser tan dura. Eran documentos para que firmaran un contrato de renta, o, si no querían, un plazo para que buscaran otro lugar donde vivir. Me senté en mi escritorio con los papeles en la mano, sabiendo que si se los entregaba a Ara y Peter, ya no habría marcha atrás, todo iba a cambiar. Pero cuando escuché a Peter gritándole a Noah que se callara, y después oí a mi nieto llorando bajito, supe que no tenía otra opción. Era momento de recuperar mi casa y mi dignidad, pasara lo que pasara. Los papeles se quedaron en mi escritorio 3 días mientras me armaba de valor. Cada vez que pensaba en dárselos, me venía a la mente otro recuerdo, y mi mano se detenía. 7 años. Esto no fue de un día para otro. Todo empezó con una llamada. Estaban llorando. Peter había perdido su trabajo. No podían pagar la renta. Decían que podrían terminar en la calle con Noah, que entonces tenía solo 4 años. Solo por unos meses, mamá, me prometieron. Todavía recuerdo cuando los ayudé a mudarse. Cómo Peter se quejó del tamaño de la habitación de visitas. Cómo cambió los muebles de mi sala el primer día, sin ni siquiera preguntar. Yo no dije nada, quise ser comprensiva. Pensé, están estresados, necesitan apoyo. 2 meses después, me dijeron que Ara estaba embarazada de Lily. Cuando nazca el bebé vamos a buscar dónde vivir, me aseguraron. Decían que por ahora lo mejor era quedarse. Pero para cuando Lily nació, Peter ya tenía trabajo otra vez, aunque ganaba menos. Estamos ahorrando, decían. Solo un poquito más, y luego otro poquito, y así se fueron los años. Estaba lavando los platos cuando me vino a la mente lo que pasó en mi cumpleaños 65. Bajé las escaleras y vi que habían hecho una fiesta en mi casa, pero a mí no me habían invitado. Ay, pensamos que no te iba a interesar, me dijo Ara, cuando me vio parada en la sala, confundida, rodeada de gente que no conocía, usando mis muebles. Son solo los amigos del trabajo de Peter, dijo, como si eso lo explicara todo. Esa noche me encerré en mi cuarto, escuchando las risas y la música que venían de abajo. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Después empezaron las pequeñas faltas de respeto. Peter tiró mi sillón favorito, por accidente, diciendo que ya estaba muy viejo. Pintaron las habitaciones sin decirme nada. Mis herramientas de jardinería desaparecieron. Los platos bonitos que tenía guardados para ocasiones especiales los empezaron a usar diario, y varios ya estaban rotos. Cuando me atrevía a decir algo, siempre me contestaban lo mismo, no te pongas así, mamá, son solo cosas. Pero no eran solo cosas, era mi vida, poco a poco me la estaban quitando. La parte económica también empezó a pesar. Con mi pensión y lo del seguro social me alcanzaba bien para vivir sola. Pero ahora ese dinero tenía que alcanzar para 5 personas. El súper costaba el triple. La luz subió muchísimo con tantas teles y computadoras prendidas todo el día. Cuando se descompuso el calentador, fui yo quien lo pagó con mis ahorros. Te lo vamos a reponer cuando podamos, me dijo Peter, pero ese, cuando podamos, nunca llegó. Y luego estaban los comentarios que hacían, creyendo que no los escuchaba. Mamá ya está bien olvidadiza, ya hay que pensar en opciones para cuidarla. De todos modos, esta casa ya es demasiado para ella. No estaba olvidadiza, no estaba perdiendo capacidades. Me estaban haciendo a un lado, poco a poco, como si yo ya no valiera. Un portazo me sacó de mis pensamientos. Escuché pasos pesados acercarse a mi cuarto, el único espacio que seguía siendo mío, aunque ya ni eso respetaban del todo. La voz de Peter se oyó del otro lado antes de empujar la puerta, sin tocar. ¿Has visto mi chamarra gris? Decía que la dejó ahí después de acomodar los closets. Lo que en realidad había hecho era decidir que mi closet estaba desaprovechado, porque según él yo tenía poca ropa, y metió ahí la mitad de sus cosas. La colgué en el closet del pasillo, le contesté rápido, mientras escondía los papeles legales debajo de una revista. Peter frunció el ceño y se cruzó de brazos. Tenía 42 años y era un hombre grande, y muchas veces usaba su tamaño para intimidar. Se me paraba muy cerca, como si eso le diera más autoridad. Pues ahí no está, dije tranquila. Tal vez pregúntale a Ara. No está. Se llevó a los niños a una fiesta de cumpleaños. Ya voy tarde a una entrevista. ¿Una entrevista?, pregunté, sorprendida.
¿Estás buscando otro trabajo? Se movió incómodo. Solo estoy viendo opciones. La construcción ya no deja como antes. Traducción, se venía otro cambio de chamba. Peter ya había tenido 5 trabajos distintos en 7 años. Cada uno, según él, era mejor, pero nunca juntaban lo suficiente para irse. Ojalá te vaya bien, dije sin mostrar mucho. Se dio la vuelta para irse, pero antes de salir, se detuvo. Por cierto, Noah dijo que tenías una cita con un abogado, algo sobre la casa. Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Había tenido mucho cuidado de no decirle nada a los niños. Noah debió haber entendido mal. Solo estoy actualizando unos papeles personales, dije con voz tranquila. Peter me miró un momento largo. Ajá, bueno, si es algo de la casa, deberías hablarnos primero. Ya sabes cómo le preocupa a Ara que tomes decisiones sola. Era una amenaza disfrazada. Me estaban vigilando. Les daba miedo que yo hiciera algo que pusiera en peligro su comodidad. Cuando se fue, saqué los papeles de debajo de la revista. Me temblaba un poco la mano mientras los leía de nuevo. Todo estaba muy bien explicado por Stanley. Me dio varias opciones, desde hacerles un contrato formal de renta, hasta darles un plazo para que se salgan de la casa. Un ruido fuerte abajo me hizo brincar. Bajé corriendo y encontré a Lily parada entre los pedazos rotos de un tazón de cerámica azul. Era un regalo de bodas de mi mamá, una de las pocas cosas valiosas que todavía conservaba en la sala. Lo siento, abuelita, susurró Lily, de 5 añitos, con los ojos bien abiertos por el susto. Quería alcanzar las galletas. No pasa nada, mi amor, le dije con calma, agachándome para juntar con cuidado los pedazos grandes. A veces pasan accidentes. Mi mamá dice que tienes muchas cosas viejas, dijo Lily con esa inocencia de niño que no sabe el peso de las palabras. Claramente estaba repitiendo algo que escuchó en casa. Me quedé helada, con un pedazo afilado de cerámica azul en la mano. Demasiadas cosas viejas, como yo, pensé. Como si yo fuera solo otra cosa vieja e inútil que se niega a desaparecer. Esa noche, cuando volvieron de la fiesta de cumpleaños, escuché a Ara y Peter hablando en la cocina. Te digo que fue con un abogado, dijo Peter en voz baja pero apurada. Noah lo oyó por teléfono. No seas paranoico, le respondió ella. Por Dios, ¿qué podría hacer? Esta casa ha sido nuestro hogar por años. Pero sigue estando a su nombre, susurró Peter. ¿Y si la quiere vender? O peor, ¿y si está cambiando su testamento? Bajaron aún más la voz, pero ya había escuchado suficiente. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por lo que pudieran perder. Esa noche no pude dormir. La lluvia golpeaba la ventana y yo solo veía el techo, preguntándome cómo llegué a esto. Prisionera en mi propia casa. Aceptada solo por lo que doy, casa gratis, niñera gratis, ayuda económica gratis cada vez que la necesitaban. Un relámpago iluminó la habitación. Y en ese momento de claridad, decidí. Mañana entregaría los papeles. Mañana empezaría a recuperar mi vida. Cualquier tormenta que viniera después no podía ser peor que ver cómo, por 7 años, se me fue borrando la dignidad. A la mañana siguiente todo se sentía extrañamente claro. Pensé que me iba a despertar con dudas, pero en lugar de eso, me sentía tranquila. Preparé el desayuno, el mismo que había hecho casi todos los días durante 7 años, mientras mi hija y su esposo dormían como si nada. ¿Panqueques, abue?, preguntó Noah, subiendo al banquito de siempre en la barra. Tenía el pelo despeinado y su pijama de Spider-Man arrugado. ¿De arándano?, le respondí, poniéndole el plato enfrente. ¿Tus favoritos? Sonrió de inmediato y les echó un montón de miel encima. Siempre te acuerdas, dijo, con esa vocecita que me hizo un nudo en la garganta. Siempre me acordaba de las pequeñas cosas que hacían sentir queridos a mis nietos. Los panqueques de Noah. Los sándwiches sin orillas de Lily. Los nuggets en forma de dinosaurio. Como a cada uno le gustaba que los arropara en la noche. ¿Se acordarían ellos de todo esto si yo no estuviera aquí? Solo de pensarlo, me dieron escalofríos. Buenos días, murmuró Ara, entrando a la cocina en bata, directo al café que ya le había preparado. Peter tiene hoy su segunda entrevista, dijo sin verme. Va a necesitar el coche. Ni siquiera lo pidió, solo lo dio por hecho, como si mis planes no importaran. Tengo una cita esta tarde, dije mientras le daba vuelta a otro panqueque. Ara frunció el ceño tomando su café. ¿No puedes moverla? Esta entrevista es importante. Mi cita también, respondí con voz tranquila,
concentrándome en el panqueque para no verla a la cara. Ese tonito de siempre volvió, como si dijera que lo mío no tenía importancia, que solo estaba aquí para servirles. Puse el último panqueque en un plato. Quiero hablar contigo y con Peter esta noche, cuando los niños ya estén dormidos. Algo en mi voz le hizo levantar la vista. ¿De qué se trata eso, mamá? No le respondí. Dejé la espátula y salí de la cocina antes de que preguntara más. Mientras me cambiaba, los escuché hablando en el pasillo, en voz baja, nerviosos. Peter hablaba con ese tono profundo que usa cuando se está enojando. Ya estaban planeando cómo defenderse, sin ni siquiera saber qué iba a decir. Por un momento dudé. ¿Y si esto lo empeoraba todo? ¿Y si se vengaban quitándome a los niños? ¿Y si todo terminaba en gritos y lágrimas? Pero luego vi la foto arrugada que había rescatado del bote de basura, la que dejé en mi buró para no olvidar. Mi hija ya estaba borrándome poco a poco de la historia familiar. ¿Y cuánto tardarían los niños en verme igual? Como una carga, un estorbo. Alguien que solo sirve mientras da algo a cambio. Tomé los papeles legales del escritorio y los guardé en mi bolso. Pasara lo que pasara, no podía seguir así, desapareciendo poquito a poquito en mi propia casa. El día pasó entre cosas rutinarias y una tensión que se sentía en el aire. Peter regresó de su entrevista con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Esa que ponía cada vez que algo no le salía. Ara estaba más callada de lo normal, echándome miradas mientras yo hacía la cena y ayudaba a los niños con la tarea. A las 8:30, ya con los niños dormidos, preparé té y puse 3 tazas en la mesa de la cocina. Un gesto pequeño, de esos que se hacen para no perder la calma antes de un momento difícil. ¿Y ahora qué con mi mamá?, preguntó Ara apenas se sentó, con los brazos cruzados, sin tocar el té. Respiré hondo y puse los papeles sobre la mesa. He estado pensando en cómo estamos viviendo. Peter se puso tenso en el acto. ¿Qué pasa con eso? Han pasado 7 años, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Cuando se mudaron, se suponía que era algo temporal. Los ojos de Ara brillaban, como si ya estuviera lista para pelear. ¿Y qué? ¿Nos vas a correr? ¿A tu propia familia? No voy a correr a nadie, aclaré, sin sorprenderme por cómo se hacía la víctima tan rápido. Solo quiero que pongamos reglas claras. Les pasé los papeles. Tienen 2 opciones. La primera, hacer un contrato de renta. Pagarían un alquiler justo, más bajo que el del mercado, y ayudarían con los servicios. La segunda, 6 meses para buscar dónde vivir, y yo los apoyo en lo que pueda con eso. El silencio que siguió fue pesado. Peter se puso rojo de coraje, y Ara se quedó blanca. ¿No hablas en serio?, dijo ella casi en un susurro. Si hablo en serio, respondí, esta situación ya no me funciona, Ara. Peter dio un golpe en la mesa, fuerte, y las tazas de té temblaron. Esta es nuestra casa. No, Peter, le dije con firmeza, esta es mi casa, la casa que yo pagué, la casa que he cuidado por 43 años, y donde los he dejado vivir sin pagar renta todo este tiempo. ¿Nos dejaste?, saltó Ara con la voz alzada. Somos familia, se supone que nos apoyamos. ¿Y tú?, le pregunté en voz baja, ¿me apoyas? Vi algo en su cara, tal vez culpa, tal vez se dio cuenta, pero en un segundo, ya estaba otra vez con esa cara de enojo. Nosotros también cuidamos esta casa, insistió, le hemos hecho mejoras, la mantenemos bien. ¿Sabes cuánto costaría pagarle a alguien por todo lo que hacemos? Casi me reí de lo absurdo. ¿Todo lo que hacen? Yo cocino sus comidas, limpio su tiradero, cuido a sus hijos mientras ustedes trabajan o se van a salir, pago los recibos, que se han triplicado desde que llegaron, y de mis ahorros he tenido que sacar dinero para completar todo lo que falta. Ah, ya, entonces todo se trata de dinero, dijo Peter, con ese tonito sarcástico. No, le dije, mirándolo directo a los ojos, se trata de respeto, de aceptar que esta casa es mía, no de ustedes, y también se trata de que mi propia hija tiró mi foto, y les dijo a sus hijos que no merezco estar en el álbum de la familia. Ara abrió los ojos con sorpresa, no sabía que yo había escuchado eso. Estás exagerando lo que dijo una niña, respondió con desprecio. Ah, sí, dije mientras sacaba la foto arrugada del bolsillo, la encontré en el bote de la basura, en la cocina, hace 3 días, Noah me vio recogerla, me dijo exactamente lo que tú dijiste. Ara se sonrojó, sabía que la había descubierto mintiendo. Peter trató de calmar la cosa. Mira, Inés, si ha habido malentendidos o si te sentiste mal,
podemos hablarlo, pero estos papeles, este tipo de ultimátum, es demasiado. Llevo años tratando de hablar con ustedes, contesté cansada. He pedido ayuda con los gastos, solo he pedido respeto en mi propia casa, y nada cambia. ¿Y qué pasa si no aceptamos?, preguntó Peter, ahora con un tono más oscuro. ¿Nos vas a correr, a tu hija y a tus nietos? Les estoy dando opciones y tiempo, le dije. Lo que tú decidas hacer con eso es tu asunto. Ara se paró de golpe, con lágrimas bajándole por las mejillas. No puedo creer que nos estés haciendo esto, después de todo lo que hemos hecho por ti. Salió de la cocina hecha una furia. Peter se inclinó sobre la mesa, hablándome en voz baja, pero con tono amenazante. Te vas a arrepentir de esto, Inés, te lo juro. Y se fue tras Ara, dejándome ahí, con los papeles sobre la mesa y el té ya frío. A pesar de todo, o tal vez por fin por todo, me sentí más ligera que en años. La verdad ya había salido. Sí, vendrían consecuencias, días difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, me había defendido, estaba recuperando mi hogar, un paso doloroso a la vez. Al día siguiente, desperté en una casa en silencio. No se oían platos, ni risas, ni buenos días, solo ese vacío tenso de un lugar donde ya se había dicho todo. Durante los siguientes 3 días, Ara y Peter se mantuvieron alejados. Solo me hablaban si era necesario, con palabras secas y frías. Salían temprano, regresaban tarde y se llevaban a los niños siempre que podían. Era como una guerra psicológica, como si quisieran que me rindiera por sentirme sola y culpable. Estaba en el jardín, quitándole la hierba a mis tomateras, cuando mi vecina Margaret me habló por encima de la barda. Ya no he visto a los niños, dijo, secándose la frente con un pañuelito. Margaret tiene 72 años y ha sido mi vecina por casi 30 años. Ella vio crecer a Ara y desde hace tiempo ya no le gustaba cómo se iban apoderando poco a poco de mi casa. Se fueron unos días con la hermana de Peter, le respondí. Me supo amarga la mentira. La verdad es que ni idea tengo de a dónde se van todo el día. No me dicen nada, y yo ya ni pregunto. Margaret me miró un momento. Todo bien, Ins, te ves diferente. Me quedé en cuclillas, pensando qué tanto decirle. Les pedí a Peter y a Ara que ya empiecen a pagar renta o que busquen su propia casa. Margaret levantó las cejas. Pues ya era hora, eso ya se veía venir. Su apoyo me hizo sentir un poco menos ahogada. No se lo tomaron bien, le dije. Claro que no, se rió Margaret. ¿Cuánto tiempo llevan con esa ventaja? 7 años. No van a soltar eso así nomás. Me da miedo cómo se va a poner esto, confesé, diciendo lo que más me quitaba el sueño. No quiero perder a mis nietos. Margaret bajó la voz, con más ternura. ¿Ya hablaste con un abogado sobre tus derechos como abuela? Asentí. Stanley dice que tengo opciones, pero si ellos intentan alejarme por completo, tendría que ir a juicio. No quiero llegar a eso. Esperemos que no, dijo ella con cariño, pero Ins, no te rindas. Te mereces mucho más de lo que te han estado dando. Sus palabras me acompañaron mientras acababa de trabajar en el jardín y me metí a preparar un almuerzo, sola. La casa se sentía enorme sin el ruido de los niños. Extrañaba las 1000 preguntas de Noah, los juegos inventados de Lily, hasta el tiradero de juguetes por toda la sala. Pero no me dejé manipular emocionalmente. No podía. Esa tarde llegó la primera tanda de su contraataque. Sonó el teléfono. Era mi hermana Bárbara, desde Arizona. Ins, ¿qué está pasando?, me dijo en cuanto contesté, su voz con ruido y tono de reclamo. Todos me llamaron llorando, diciendo que los quieres correr de su casa. Apreté el teléfono con más fuerza. Es mi casa, Bárbara, y no estoy corriendo a nadie, les estoy dando opciones. Después de que vivieron ahí tantos años, ¿ahora les cambias las reglas?, me reclamó. Ara dice que invirtieron miles de pesos en mejorar la casa, y que ahora los quieres hacer pagar renta o sacarlos, agregó. Casi me reí. ¿Qué mejoras? Si acaso Peter puso mal un ventilador de techo, y pintó unos cuartos sin pedirme permiso. Yo he seguido pagando la hipoteca, la luz, el agua, el súper, casi todo. Ella dice que te estás volviendo olvidadiza, paranoica, soltó Bárbara, sin tomar en cuenta lo que le dije, que estás diciendo cosas que no pasaron, que está preocupada por tu salud mental, Ins. Esa crueldad, tan bien pensada, sí me dolió. Querían hacerme dudar de mi propia cabeza para que cambiara de opinión. Esa es una táctica bien conocida.
Ya la he visto usar contra otros papás mayores. Estoy perfectamente bien de la cabeza, Bárbara. Mi doctor y mi abogado lo pueden confirmar, le dije firme, sin subir la voz. Si quieres venir a ver cómo están las cosas, eres bienvenida cuando quieras. Bárbara soltó un suspiro largo. Es que estoy preocupada. Esto no suena como tú. Tal vez ese sea el problema, le dije bajito. He sido demasiado aguantadora por mucho tiempo. Después de colgar, me senté en mi sillón, con las manos temblando un poco. Así que ese era su plan, poner a mi familia en mi contra y decir que ya no estaba bien mentalmente. Lo veía venir, pero de todos modos dolía. Más tarde, me llamaron otros 3 familiares, diciendo cosas parecidas. Mi sobrina Jennifer fue la más dura. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tus propios nietos? ¿Quieres que terminen en la calle? A eso de las 8 sonó el timbre. Por un momento no quise ni abrir, pensando que era otro familiar para echarme en cara las cosas, pero no. Era Noah, parado en el porche, con su mochilita abrazada contra el pecho. Noah, ¿y tus papás? Le pregunté, mirando hacia afuera, pero la calle estaba vacía. Me dejaron en casa de Tyler a jugar, me dijo bajito, pero le dije a la mamá de Tyler que quería venir contigo. Ella me trajo. Levanté la vista y vi una minivan en la banqueta. Una señora me saludaba desde el asiento del conductor. Le devolví el saludo con la mano y le dije en silencio con los labios, gracias, antes de meter suavemente a Noah a la casa. ¿Tus papás no se van a preocupar cuando lleguen por ti a casa de Tyler? Le pregunté con cuidado. Noah se encogió de hombros. Dijeron que no llegarían hasta las 9. Yo solo quería verte, abuelita, y asegurarme de que estuvieras bien. Sentí que el corazón se me apachurró. ¿Y por qué no estaría bien, mi amor? Le tembló el labio de abajo. Papá dijo que estás enferma, que estás confundida y que dices cosas malas. Y mamá lloraba y dijo que tal vez nos tengamos que mudar porque ya no nos quieres. Me agaché a su altura y tomé sus manitas entre las mías. Noah, escúchame bien, yo no estoy enferma, ni confundida, y siempre voy a querer tenerte a ti y a Lily en mi vida. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir? Me preguntó con esos ojitos llenos de confianza y tristeza. Casi me rompe el corazón. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años lo complicado que es todo esto entre adultos? ¿Cómo le dices que sus papás se aprovecharon de mi cariño por años y que ahora los están usando a él y a su hermana como una forma de presionarme? A veces, le dije con cuidado, los adultos necesitan tener su propio espacio. Eso no quiere decir que dejen de quererse, solo que hay que poner límites sanos. Noah frunció el ceño, pensando. ¿Cómo cuando tú nos dices a Lily y a mí que no entremos a tu cuarto sin tocar? Le sonreí. Exactamente, algo así. Lo pensó unos segundos, luego asintió muy serio. Yo siempre toco, aunque tu puerta esté abierta. Lo sé, mi amor, eres muy respetuoso. A diferencia de tus papás, pensé, pero no lo dije. En ese momento escuchamos un coche entrando a toda velocidad al camino de entrada. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Ara entró corriendo, con la cara llena de furia y susto. Noah, gritó, abrazándolo. Te hemos estado buscando por todas partes. La mamá de Tyler dijo que te desapareciste. Quería ver a mi abuela, dijo Noah con sencillez. Ara me miró por encima de la cabeza de Noah. Su mirada era fría, llena de reproche. Debiste llamarnos en cuanto llegó, me dijo. Acaba de llegar, le respondí con calma, y lo habría hecho, si me hubieras pasado tu nuevo número de celular. Lo cambiaste hace 3 días y no me lo diste. Vi cómo apretó la mandíbula al verse descubierta en otra de sus jugadas. Sin decir nada más, se llevó a Noah al coche. Peter ya los esperaba ahí, con el motor encendido. Los vi irse y sentí una mezcla de tristeza y decisión en el pecho. Estaban subiendo el tono del pleito. Usaban a los niños como fichas. Contaban mentiras a mi familia. Querían dejarme sola, pero se habían equivocado. En vez de hacerme dudar, sus acciones me daban más razones para seguir adelante. Me dejaban claro por qué era tan necesario poner límites. Esa noche, cuando cerré la puerta, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Noah y Lily sonriendo en un parque que no reconocí. Venía con un texto que parecía dulce, pero en realidad era una amenaza disfrazada, una forma de recordarme lo que estaba en juego. Me dejé caer en el sillón. El silencio en la casa se sentía como una losa. Por primera vez desde que tomé la decisión, me puse a llorar. No era por duda. Era por el dolor de saber que mi propia hija estaba usando a sus hijos como armas en esta lucha por tener el control.
Ya no era solo el silencio, esto ya era crueldad. Después de 2 semanas de indirectas y ataques pasivos, yo estaba cansada, pero más firme que nunca. Ara y Peter pasaron del típico trato frío a sabotearme directamente. Un día, accidentalmente, desconectaron el internet justo cuando necesitaba enviarle un correo importante a mi abogado Stanley. Empezaron a pedir reparaciones sin avisarme, como si la casa ya fuera suya. Lo peor fue que casi no me dejaban ver a Noah y Lily. Los niños andaban confundidos. 2 veces escuché a Noah preguntar por qué no podía estar conmigo. Solo le decían cosas vagas, como que la abuela necesita estar sola o no se siente bien. Una mañana estaba en la cocina preparando la comida cuando Margaret me habló desde su jardín. Ins, ¿tienes un minuto? Necesito decirte algo importante. Me sequé las manos con un trapo y me acerqué a la ventana que daba a su patio. ¿Qué pasó? Hace rato escuché a Peter hablando por teléfono. En tu jardín, me dijo en voz baja, como si alguien pudiera oírnos. Estaba hablando de mandar a evaluar tu casa. Sentí que el estómago se me iba al piso. ¿Qué? Sí, dijo que necesitaban saber cuánto vale la propiedad, cuando ellos se hagan cargo. Esas fueron sus palabras. Sentí una rabia fría subirme por el pecho. Gracias, Margaret, te agradezco muchísimo que me lo digas. Ten cuidado, Ins, están jugando sucio. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué planeaban? ¿Peter solo estaba soñando despierto? ¿O de verdad tenían algo en mente para quedarse con mi casa? Llamé a Stanley de inmediato. No pueden quitarte tu casa, Inés, me dijo, después de contarle lo que Margaret escuchó. Ahorita, tu testamento dice que la casa va para Ara, pero eso lo puedes cambiar, y mientras estés viva, nadie tiene derecho legal sobre ella. ¿Y si intentan que me declaren incapaz? Stanley guardó silencio por unos segundos. Ese silencio me dijo todo. Sí, es una táctica que algunos hijos adultos usan, me dijo Stanley, pero para eso necesitarían pruebas médicas, y no las tienen. ¿Cuándo fue tu último chequeo? Hace 3 meses. El doctor Hansen me dio un certificado de buena salud, incluso revisó mi mente y todo salió bien. Perfecto. Te recomiendo que consigas una copia de ese reporte para guardarlo con nuestros documentos. Después de colgar, fui a mi cuarto y abrí la caja fuerte. Ahí tenía mi testamento, mis seguros y una cajita con las pocas joyas valiosas que heredé de mi mamá. Todo estaba en su lugar, pero las cosas que dijo Peter sobre tomar el control me dejaron muy intranquila. Saqué el testamento. Pensaba llevárselo a Stanley para revisarlo de inmediato. Al cerrar la caja, vi la foto enmarcada junto a mi cama. Era de su graduación de la universidad. Ella se veía feliz, orgullosa, parada a mi lado. Fue uno de los últimos momentos realmente bonitos que tuvimos antes de que conociera a Peter. ¿La habrá cambiado el tanto? ¿O siempre fue así de egoísta y solo le despertó esa parte? El ruido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Guardé el testamento en el cajón de mi escritorio y bajé. Por una vez, Ara venía sola. Se veía cansada, con ojeras que combinaban con las mías. Tenemos que hablar, dijo sin ese tono mandón que solía usar. Yo no bajé la guardia. Podía ser otra táctica para manipularme. Asentí con la cabeza y la llevé a la sala. Nos sentamos en los extremos del sillón viejo que compré hace 30 años. Uno que llevan años queriendo tirar, según ellos porque ya está muy pasado de moda. Peter y yo hablamos sobre tu propuesta, empezó con cuidado. Decidimos que podemos pagar $400 al mes de renta. Casi me reí. Las casas de 3 recámaras por aquí se rentan al triple. Eso no es suficiente, le dije firme. Frunció los labios. Es lo único que podemos pagar ahorita. Eso no es cierto y tú lo sabes, respondí tranquila. Peter gana bien en su trabajo de construcción. Tú trabajas medio tiempo. No tienen préstamos estudiantiles. No están pagando coche. Y llevan años sin pagar renta. ¿A dónde se va todo ese dinero? La pregunta quedó en el aire. Nunca antes la había enfrentado así. Siempre me tragaba cualquier excusa que me daban. Eso no te importa, dijo después de unos segundos, sin mirarme a los ojos. Si me importa cuando vives en mi casa y dices que no puedes pagar una renta justa. La tensión en el cuarto se sintió fuerte. Bueno, $600. Entonces, esa es nuestra última oferta. Negué con la cabeza. El contrato que hizo Stanley dice 1,200, y todavía está por debajo del precio de mercado. También dice que deben pagar 1/3 de los servicios y tener un seguro como inquilinos. Eso es una locura, levantó la voz. Somos familia, no inquilinos. La familia respeta los límites,
le dije bajito. La familia ayuda. La familia no borra fotos ni anda diciendo que alguien está perdiendo la cabeza. Se le pusieron las mejillas rojas. Noé entendió mal, y la foto estaba rota. ¿Iba a reponerla? La mentira era tan obvia que ni me molesté en responderle. En vez de eso, tomé el sobre Manila que dejé en la mesa esa mañana. Ya me esperaba esta plática. Aquí están tus opciones, le dije mientras se lo entregaba, pagar la renta justa que viene en este contrato, o empezar a buscar otro lugar y mudarse en los próximos 60 días. También incluye información de departamentos que están en buenas zonas escolares para los niños. Ara se quedó viendo el sobre como si le fuera a morder. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, le contesté. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya no sabía si eran de verdad o si solo quería manipularme. ¿Y a dónde se supone que vamos a ir? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus propios nietos? El drama emocional era tan típico de ella, que ya no me afectaba. Había perdido efecto. Yo no les estoy haciendo nada a mis nietos, le dije con calma. Estoy poniendo límites sanos con mi hija adulta y su esposo. Después de años de que se aprovecharan de mí. ¿Qué nos aprovechamos de ti? Su voz tembló de enojo. Hemos estado manejando esta casa, criando niños, trabajando tiempo completo. En una casa por la que no pagan renta, la interrumpí, ya cansada. Usan los servicios sin poner un peso. Comen comida que casi siempre yo pago, y aún así me tratan como si fuera una extraña en mi propia casa. Todos se pusieron de pie de golpe. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Papá estaría avergonzado de ti. Mencionar a mi esposo, su padre, fue con toda la intención de herirme, y sí me dolió, pero no de la forma que ella pensaba. Tu papá valoraba el respeto propio más que nada, dije firme, aunque me dolía el pecho. Trabajó hasta el cansancio para pagar esta casa, para que yo estuviera segura. Le rompería el corazón ver cómo tratas ese esfuerzo. Por un momento, vi algo parecido a la vergüenza en su cara, pero luego se endureció otra vez. Pedro tenía razón, ya no se puede hablar contigo. Agarró el sobre que estaba en la mesa. Vamos a revisar esto, pero no creas que vamos a rendirnos ni aceptar todo lo que dices. No es negociable. Ara, le dije con firmeza, firma el contrato de renta antes del fin de semana o dime la fecha en la que se van a mudar. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Ya sabes, si nos obligas a irnos, puede que nunca vuelvas a ver a Noah y a Lily. ¿De verdad quieres eso? La amenaza quedó flotando en el aire. Ya no era una insinuación, era directa, fea. Esa sería tu decisión, no la mía, respondí, con la voz temblando por dentro, pero sin dejarlo notar. Y diría mucho sobre la persona en la que te has convertido. Cuando se fue, me quedé sentada en la sala silenciosa, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había hecho. Les puse el ultimátum por el que había estado esperando durante semanas. Ya no había marcha atrás. Lo que siguiera podría destruirme, o por fin liberarme de años de estar atrapada en mi propia casa. Esa noche llamé a Stanley y le pedí que revisara mi testamento. Ya no quería que la casa pasara directamente a Ara si yo moría. En lugar de eso, decidimos que se vendería y el dinero se repartiría entre un fideicomiso para los estudios de mis nietos y varias fundaciones que yo he apoyado por años. No lo hice por venganza, lo hice porque todo tiene consecuencias, y porque por fin entendí que la hija que crié ya no es la misma que vive ahora bajo mi techo. 3 días después de esa pelea, me despertaron ruidos raros desde la planta baja. Escuché cajones, muebles moviéndose. Bajé con cuidado a la cocina y encontré a Peter y a Ara empacando cajas en silencio. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Peter ni volteó a verme, solo me miró de lado, con una expresión entre coraje y derrota. Nos vamos, dijo firme. Ya dejaste claro que no somos bienvenidos aquí. El drama con el que lo dijo no me sorprendió, pero sí me sorprendió que realmente lo hicieran. Yo esperaba más pelea, más manipulación, hasta pensé que podrían intentar algo legal. Ya veo, respondí con cuidado. Cuando encontremos un lugar, interrumpió Pedro, con tono cortante, nos mudamos el próximo fin de semana. Eso fue más rápido de lo que pensé, demasiado rápido, con lo caro que está rentar por aquí, algo no me cuadraba. ¿A dónde?, pregunté. A unos departamentos al otro lado de la ciudad, contestó Ara, sin dar muchos detalles. No era lo que queríamos, pero tú nos orillaste a esto. Su intento de hacerme sentir culpable era muy obvio, casi me dieron ganas de reír. Me da gusto que hayan encontrado algo, dije tranquila. Pedro bufó con burla, pero no dijo nada más. Siguieron empacando, serios y sin hablarme.
mientras yo me hacía mi cafecito de la mañana. Más tarde, mientras ellos salieron, me llamó Margaret. Creo que deberías saber algo. Los papás de Pedro compraron un departamento el mes pasado. Una amiga me contó que se van a ir a vivir ahí, no a unos departamentos rentados. De pronto todo tuvo sentido. Así que ese era su plan. Me querían hacer sentir mal, como si los estuviera obligando a vivir apretados, cuando en realidad se iban a mudar a un condominio. Según Margaret, los papás de Pedro viven en Florida casi todo el año, así que van a tener el lugar para ellos solos. Ara incluso andaba diciendo que allá tampoco iban a pagar renta. Solté un suspiro. No me sorprendía, pero igual me dolía ver que seguían mintiendo. Gracias por decirme, Margaret. ¿Vas a decirles algo? Pensé un momento. No, si se van por su cuenta, eso es lo que importa, que se queden con su orgullo y sus mentiritas. La semana que siguió fue tensa, pero al menos sirvió para algo. Ara y Pedro empacaron todo con calma, aunque se llevaban más cosas de las que habían traído. Vi cómo desaparecieron bandejas, herramientas, hasta mis toallas buenas, pero no dije nada. Pequeños precios por recuperar mi paz. Lo que más me costaba era ver a los niños. A Noah y Lily les dijeron que se iban a vivir una aventura a una nueva casa, pero estaban confundidos y tristes. ¿Por qué no vienes con nosotros, abuelita? Me preguntó Lily una noche mientras la cena se cocinaba, con su carita seria. Porque esta es mi casa, mi amor, le dije con cariño, pero te prometo que nos vamos a ver muy seguido. ¿Lo prometes? Me preguntó, con esos ojitos que tanto se parecían a los de Ayara cuando era niña, buscando los míos como queriendo sentirse tranquila. Lo prometo, le dije, aunque por dentro dudaba si iba a poder cumplirlo, sobre todo con las amenazas de Ayara rondando en mi cabeza. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que pensé. Una camionetita de renta estaba estacionada afuera, ya medio llena con cajas y muebles. Noah y Lily corrían de la casa a la camioneta, emocionados por lo nuevo, pero también nerviosos por el cambio. Yo me quedé en la cocina, viendo cómo poco a poco mi casa se iba vaciando de su presencia. Se sentía raro. El ambiente ya era distinto, más ligero, aunque todo estuviera patas arriba por la mudanza. Mañana venimos por lo que falta, dijo Pedro sin emoción cuando ya habían llenado la camioneta. No me vio a los ojos. De hecho, llevaba días sin mirarme de frente. Todos estaban en la entrada, con caras difíciles de leer. Los niños quieren despedirse, dijo Ara. Noah y Lily corrieron hacia mí para abrazarme, sus bracitos rodeándome la cintura. Los abracé fuerte, respiré hondo, me quedé con el olor de su cabello, grabándome la sensación de tenerlo cerquita. Vamos a ver a la abuelita pronto. ¿Mami? Preguntó Noah, alzando la carita con confianza. Por un segundo se hizo silencio. Ese era el momento. Ayara podía decidir si respetaba la relación de los niños conmigo, o si empezaba a alejarme de ellos. Vi cómo algo cambiaba en su cara. Tal vez se dio cuenta de lo importante que era este instante. Tal vez ya estaba cansada de tanto estrés. Sí, dijo al fin, vamos a poner un horario para que puedan verla seguido. Sentí un gran alivio, aunque sabía que no podía confiar del todo en su palabra. Por lo menos era algo, una pequeña puerta abierta, cuando temía que se cerrara por completo. Después de que se fueron, caminé despacio por la casa, viendo los espacios que ahora estaban libres otra vez. Me iba a tomar tiempo llenarlos con mis propias cosas, con mis gustos, pero después de 7 años, por fin podía hacerlo. Esa noche me senté en el porche de atrás, viendo el atardecer con una copita de vino, algo que casi nunca hacía cuando la casa estaba llena de su caos. El silencio no me hizo sentir sola, sino en paz, hasta lo sentí sagrado. Mi celular sonó. Era una videollamada con el nombre de Noah, aunque era el celular de Ara. Ella lo había guardado así para las llamadas conmigo. Abuelita, ¿quieres ver nuestra nueva casa? Gritó Noah, emocionado, llenando la pantalla con su carita mientras giraba y me enseñaba el lugar. Claramente no era un departamento, sino un condominio amplio, con techos altos y ventanales enormes. Se ve precioso, Noah, le dije, sin mencionar que ya sabía que me habían mentido. ¿Y qué crees? Tengo mi propio cuarto, y hay alberca. Su emoción me contagió, me dio algo de tranquilidad saber que los niños sí se estaban adaptando. Platicamos un rato más hasta que escuché la voz de Ayara fuera de cámara. Noah, ya es hora de dormir. Él se despidió rápido, y para mi sorpresa, Ara apareció en la pantalla. Los niños querían saludarte, dijo con un tono neutral, pero sin mala onda. Qué bueno que lo hicieron. Se ven contentos con la nueva casa.
Ella asintió. Dudó un momento y luego dijo. Los papás de Pedro nos ofrecieron su condominio. No era lo que teníamos planeado al principio. La mentira innecesaria quedó en el aire entre los dos. Yo solo asentí con la cabeza, sin ganas de discutir ni arruinar ese momento de comunicación que, aunque frágil, era algo. Llevaremos a los niños este fin de semana, si te parece bien, dijo él. Ya están preguntando cuándo te van a ver. Me encantaría, le respondí con cuidado. Después de colgar, me quedé en el porche hasta que empezaron a salir las estrellas. Pensaba en lo rápido que todo había cambiado. La casa detrás de mí se sentía más vacía, sí, pero también más llena de posibilidades. El dolor de las últimas semanas, y de los últimos años, no se había ido por completo, pero se había vuelto más llevadero. En los meses siguientes, todo fue tomando un nuevo ritmo. Ara y Pedro seguían distantes, fríos, pero cumplieron su palabra, traían a los niños a visitarme con regularidad. Noah y Lily pasaban un fin de semana al mes conmigo, y a veces venían a cenar entre semana también. Poco a poco, fui recuperando mi casa. Convertí el cuarto que era de Ara y Pedro en mi sala de costura, un hobby que había dejado hace años. Los cuartos de los niños los dejé listos para sus visitas, aunque los pinté con los colores que a mí me gustaban. Volví a ver a viejos amigos, me uní a un club de lectura en la biblioteca y hasta empecé a salir con Frank, un viudo muy amable que vivía 3 casas más allá. La vida empezó a llenarse de nuevo, ocupando el espacio que había estado tan apretado por tanto tiempo. Un año después de su mudanza, me llamaron una noche de martes. Mamá, dijo Ara. Su voz sonaba distinta, insegura, incluso un poco vulnerable. He estado pensando mucho últimamente en cómo eran las cosas cuando vivíamos contigo. Me quedé en silencio, sin interrumpir, esperando si venía alguna confesión difícil. No fui justa contigo, continuó. No fuimos justos. Creo que siempre sentí que tenía derecho a tu casa, a tu ayuda, como si me lo mereciera nada más porque sí. ¿Y qué cambió?, le pregunté, con voz suave. Ella se rió un poco, pero no con burla, más bien con un poco de vergüenza. Los papás de Pedro regresaron antes de lo planeado de Florida. Ya llevamos 2 meses viviendo con ellos, y ha sido complicado. Creo que por fin entiendo cómo te sentiste tú. La ironía no se me pasó por alto, y creo que a ella tampoco. No estoy diciendo que quiero volver a vivir contigo, aclaró rápido. Solo quería decirte que lo siento, por cómo te tratamos, por aprovecharme. No fue una reconciliación completa. Todavía había heridas, cosas que tal vez nunca sanarían del todo. La confianza tomaría años en reconstruirse, pero fue un comienzo, un reconocimiento que, con el tiempo, podría llevarnos a algo mejor. Gracias por decirlo, le contesté, con la voz llena de una emoción que no esperaba. De verdad significa mucho escucharlo. Más tarde esa noche, me senté en mi jardín, mirando cómo salían las luciérnagas, flotando en el pasto con sus lucecitas suaves. Mi casa volvía a ser realmente mía. No solo la estructura, sino también la paz que sentía dentro de ella. El control sobre mi espacio, sobre mi vida. El dolor, el miedo, la incertidumbre, todo había valido la pena por este triunfo silencioso. No solo recuperé mi casa, me recuperé a mí misma. A mis 69 años, por fin entendí que poner límites no es ser egoísta. Es necesario, es sanador. Es una forma de amor verdadero, para una misma y para quienes necesitan aprender que los límites también son amor. Sentada ahí, bajo la luz suave del atardecer, rodeada del jardín que había cuidado por décadas, no era solo mamá, no era solo abuela. Era Ens, y eso, al final, era suficiente. Y ahora me queda la curiosidad, tú que estás escuchando esta historia, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla otras 2 historias que son de las favoritas del canal. Seguro que también te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.